bombardeo cada 5 o 10 minutos, 5 o 10 minutos. El despliegue fue demasiado aplastante. Las muertes de los cubanos fue selectiva. Se van a romper algunos acuerdos de cooperación con Cuba. ¿Cómo tú la vas a tomar como un ejemplo a Cuba para el país que tú quieres en Venezuela? Consideramos que no se podía proclamar el triunfo del candidato del oficialismo. El presidente Fernández tuvo una locución. Un gobierno no puede permanecer en el poder si no se somete a la voluntad popular. Entonces el gobierno venezolano aceptó las reglas de participar en este proceso electoral. Hemos sido y seguimos siendo partidarios de la democracia en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. Fue coherente en el sentido que no declaró a Maduro ganador, que no es su atribución jurisdiccional, eso es verdad. Incluso la foto con los Clinton en Punta Cana, eso ahí lo que hizo fue restar. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Comente y comparta y déjenos saber qué les parece este contenido de alto valor que hacemos en este 2026. Seguimos al tanto. Gracias. Suscríbanse, compartan, déjenos saber y déjenle saber a toda la gente que aquí en República Dominicana se hace un contenido como este para que YouTube nos recomiende y damos cobertura, por supuesto, a lo que pasa en Venezuela. El general Damián Arias, que es parte de nuestra casa, Al Tanto TV, está aquí con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz año nuevo. Gracias, Colombia, igualmente. Siempre es un gusto estar aquí. No solo la dicha de compartir contigo en estas conversaciones grabadas, puede llamarse, sino el entorno laboral que tú tienes aquí, el equipo. Poca gente logra conformar un equipo tan eficaz, eficiente. Que Dios me lo bendiga y me lo libre más los ojos, tiene tanta general. Motivación para el trabajo y compromiso. Eso hay que reconocerlo. Muchas gracias. Mire, en República Dominicana se celebran los Santos Reyes el día 6 de enero, pero los reyes a los venezolanos le dieron un regalo, digo yo, o el rey Donald Trump. Y mucho se ha hablado de la comparación con el caso de Noriega en Panamá y de Maduro en Venezuela. ¿Cuáles son las diferencias o similitudes que usted ve? Podemos ver similitudes. Los dos presidentes, tanto Bush padre como el presidente Donald Trump, son republicanos. Pero hay un elemento, una diferencia fundamental. Aquel 3 de enero del 89 es en el marco previo al final de la Guerra Fría. Ya había caído el muro de Berlín, noviembre 89, pero ya estaba la perestroika, el glasnost. Para entonces, podríamos decir, la implosión, la liquidación de la Unión Soviética y el mundo hacerse unipolar con una sola potencia, en este caso Estados Unidos. Elementos. El fantasma del comunismo quedaba como un pequeño reducto todavía, pero en el caso de esta invasión 2.0 del 3 de enero de este año a Venezuela, a Caracas específicamente como centro del poder, pues no hay ese espectro ideológico. ¿Cuál es el otro espectro, el otro fantasma? El tráfico de estupefacientes, el narcogobierno, narcoestado, los cárteles, la creación de una narrativa que habla, que ya el mismo Washington Post, New York Post está desmintiendo, del tema del cártel de los soles. Es decir, han pasado 30 y pico de años desde aquella invasión y esta tiene unos elementos sin precedentes. Uno, no solo el hecho de deponer un mandatario, llevárselo con todo y esposa a su señora, ¿no? No solo eso, sino también que lo que decían analistas y lo que decía también Juan de los Palotes, cualquier ciudadano, en el sentido de que el objetivo no es traer la democracia, una democracia fuerte o aplatanada a Venezuela, sino el objetivo es los commodities, los recursos naturales, donde sobresale el petróleo. El presidente Trump no duró ni 72 horas para darle la razón tanto a los analistas como a las personas de la calle que opinaban. Marco Rubio había dicho, esta operación no es por el petróleo,
No necesitamos el petróleo venezolano, pero sí nos preocupa que el petróleo venezolano esté en manos de enemigos de Estados Unidos. Trump, con el anuncio que dio en su red Truth Social, pues él dijo claramente, el gobierno de la transición nos va a enviar y van a ser guardados en almacenes entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano que lo vamos a refinar con la tecnología norteamericana, se va a vender al precio, el stock market, el precio de mercado, y los productos de ese dinero, de esa venta, pues va a ir al pueblo venezolano y al pueblo estadounidense. Es decir, le desmintió a su secretario de Exteriores, a su canciller, al secretario de Estado Marco Rubio, con esa declaración. Ahora, hay muchos bemoles, mucha tela que cortar en eso. En este mismo asiento hemos analizado desde que comenzó prácticamente el proceso, cómo se acentuó la crisis, la amenaza de una escalada, con el despliegue militar sin precedentes en el Caribe. General, cuando hablamos de Noriega en Panamá, hablamos de la importancia de Panamá precisamente por el control del canal. Su importancia bioceánica, su importancia geopolítica, estratégica. Y su conexión, por supuesto, con el Pacífico, con el lado de los chinos y demás, y Rusia. Claro. Entonces, esa es una similitud, el interés geográfico, en este caso, por el canal. En el caso de Venezuela, por los recursos y los commodities. O sea que podemos establecer ahí un interés de Estados Unidos en estos dos países, por lo cual se lleva de la misma forma a esos mandatarios. La diferencia entre estos dos mandatarios y cómo son eyectados o capturados, y la diferencia entre Saddam Hussein y Muammar Gaddafi, que también hubo intervención de los Estados Unidos, ¿por qué unos terminan liquidados y otros son llevados para juzgar? E incluso en un paralelismo entre la operación, creo que se llamaba Enduring Freedom, del 90 contra Saddam Hussein, que el mundo se quedó sorprendido, y yo también, en el sentido de que no depusieron a Saddam Hussein y siguió en el poder como 10 años o más. Hubo sus tensiones hasta que llegó entonces la invasión a Irak. Es decir, que fue una operación inconclusa porque lo dejaron. Ahora hay una sinfonía inconclusa también. ¿Por qué? Porque el que es extraído es la cabeza del gobierno, pero el entorno, el madurismo o chavimadurismo, como régimen, como sistema político, como estructura de poder, como estado de cosas, se queda y está igualito en el poder. Entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Por qué la nómina fue tan poca? Faltó gente ahí. ¿Quién traicionó a Maduro? Mira, la señora Delcy Rodríguez, porque hay que ver el money track, la ruta del dinero. ¿Quién se beneficia o quién está en la posición de Maduro? Delcy Rodríguez. Eso es un análisis que no requiere mucha explicación. Ahora bien, hubo comunicaciones previas entre Maduro y la Casa Blanca. Sí, incluso el día 1, el 31 por ahí, hubo una información que fue confirmada por la Casa Blanca y confirmada también por el presidente Maduro Moros, diciendo que había tenido una conversación de 10 minutos con el presidente Donald Trump vía telefónica y que había sido como muy positiva. Apresar a un mandatario como se hizo con Maduro, sea dictador, haya robado las elecciones, que las actas no aparecieron, pero estaba en el poder, el mandatario. Eso es lo que quiero significar. Eso se negocia. De seguro ellos hablaron, ok, ustedes van a venir, no queremos víctimas. Fíjate que parece que selectivamente hubo 32 muertos cubanos que eran delegados del régimen de Cuba con una supuesta seguridad, pero era para tener que Maduro fuese su preso de confianza, y ellos servir toda la información sobre Venezuela y asegurar
también los acuerdos no de venta, sino hasta de donación y la preferencia, el mercado preferencial para Cuba de petróleo venezolano. En cambio, ellos mandaban médicos, asesoría técnica y militar, etc. Ahora bien, pudieron o debieron ser más. La nómina la hallo muy reducida. ¿Por qué no hubo reacción? Otro detalle. No hubo respuesta. Se habló con ellos. Se habló con las Fuerzas Armadas, el general Padrino López, 11 años de ministro de Defensa. Se habló con Diosdado Cabello, se habló con todos para asegurar la no reacción. Fíjate que no hubo una respuesta militar a los bombardeos. Aunque hubo bajas. Hubo bajas. Del lado Era venezolano. inevitable. Pero lo menos importante en una guerra y más en la guerra contemporánea son los muertos. Lo que se estila es a llamar, comunicar, por ejemplo, al Fuerte Tiuna, que es el más grande base militar de infantería en Venezuela, e informar a la Escuela Naval, al aeropuerto de Maiquetía, a una base militar contigua que tiene, etcétera. Vamos a bombardear ahí para que abandonen, desalojen, pero como fue una operación que se esperaba, pero no se sabía cuándo, a las 1:50 de la madrugada se dio la orden de la ejecución. Incluso coincide con el 3 de enero del 89, la invasión a Panamá, y se esperó el ciclo lunar, que hubiese un plenilunio, una luna llena, para tener más facilidad, aunque esas unidades élites tienen equipos de visión nocturna. Cuando hay un despliegue así, que se da la orden, el que levantó las manos se salvó, el que inventó se fue. Cuando usted dice se habló con ellos, y yo le pregunto, ¿quién traicionó a Maduro? Delcy Rodríguez. Comienza por doña Delcy, porque hay un detalle. Fíjese que Delcy Rodríguez, no sé si tenían encontronazos previos con Diosdado Cabello, no sé, pero sí tienen una especie de desencuentro, porque el mismo Diosdado se pronunció ripostando la postura de Delcy Rodríguez, que cambió rápida y súbitamente del lenguaje. Una cosa es lo que se le dice a las masas, al pueblo, y otra cosa es lo que se le dice al poder, en este caso Donald Trump / Estados Unidos. Dijo: exigimos la devolución inmediata del legítimo presidente de Venezuela, que es Nicolás Maduro Moros. Y luego dijo: tenemos una actitud de cooperación con Estados Unidos. Es decir, la palabra clásica de la diplomacia internacional es la cooperación. Es decir, que varió, le sacó un poco de nicotina, un poco descafeinó y le sacó la lactosa al discurso incendiario. Ahora bien, Cuando usted dijo, vamos a seguir la ruta del dinero, cuando yo le pregunté ¿quiénes se benefician? ¿quiénes se benefician? Pero no es solo Delcy. ¿Usted cree que los 50 millones se los dieron a ella? Para mí que Delcy, por el hecho de ser la segunda figura política, fíjate una paradoja. Estados Unidos no reconoció las elecciones de julio del 24, donde Delcy corrió como vicepresidenta de Maduro. Pero ahora reconoce, cuando Maduro no está, no a Maduro, sino reconoce a Delcy como presidenta interina. Pero además se refirió a Maduro como el presidente, Nicolás Maduro, Donald Trump. Son no mensajes. dijo el dictador. No, dijo el presidente. Dijo el presidente. Y el lenguaje, no todo lo que se sale por la boca, pero hay que estar atento a lo que dice la boca. Tú te fijaste que no menciona a Edmundo González Urrutia y le manda una lata de agua con hielo a doña María Corina Machado, donde le dice: María Corina no tiene el poder ni el apoyo, o sea, el apoyo de nosotros, no tiene mi acceso, no tiene mi apoyo. No se refiere a Urrutia, se refiere a quien no era la candidata. Entonces, ¿a qué está apostando? María Corina no era la candidata. Estados Unidos está apostando ¿a qué? ¿A qué? Está apostando a que en un plazo, según, porque tiene un plan de 3 puntos. Primero, la estabilización, donde se retorne a un clima de libertades públicas, de una democracia del siglo XXI, donde puedan regresar, donde se liberen algunos presos políticos, donde se reduzca
el estado policial que ha estado gobernando casi los últimos 25 años a Venezuela y que se fortaleció con Maduro. Asumo que en materia de política exterior, Estados Unidos va a flexibilizar las medidas y las condiciones migratorias con Venezuela, los ciudadanos venezolanos. Algunos están en una condición de asilo político, refugio político, otros han solicitado visa, otros han quedado allá, otros están en ilegalidad, otros son residentes. Y esa primera fase de estabilización quizás es la más larga. La segunda se convirtió en la primera, es la del petróleo. Y la tercera es el llamado a elecciones, cuando haya un clima de gobernanza mínimo, lo que indica que no se va a reconocer a Edmundo, o no se sabe si Edmundo, en este juego tan extraño, podría ser presidente electo sin asumir y a la vez volver a ser candidato. Ahora, con lo que estamos viendo... No, porque ya cuando le hayan quitado el chavismo, madurismo, la oposición que tenía María Corina para ella ser la candidata se va a caer, porque era que ella no podía ser candidata. Pero hay que ver quién es el candidato que Trump y Estados Unidos quiere. Cuando viene a ver surge un nuevo, porque estamos analizando la geopolítica, pero estamos analizando con unas herramientas de la razón lógica. ¿Usted se imagina que manden a Guaidó de nuevo? El mundo está loco. Cuando viene a ver, deslactosan, le quitan la nicotina a Maduro y lo entronizan otra vez. No, hombre. No puede verse como descabellado, es probable. General, hablemos de... Es muy posible porque hay un detalle, Colombia. China tiene una inversión desde 2007 para acá de más de 67.000 millones de dólares en infraestructura, colaboración, industria en Venezuela. Y Venezuela tiene las reservas probadas más grandes a nivel global. Un 18% del petróleo que se ha detectado en el mundo lo tiene Venezuela. Entonces Estados Unidos, en vez de estar negociando con Arabia Saudita, que le queda más lejos a 45 días, la compra o lo negocia o lo gobierna, lo gestiona en su patio trasero, en su hemisferio, porque Trump ha hecho un proceso neocolonial. Usted ve Groenlandia, la van a comprar o la va a intervenir militarmente y se la va a coger, se la va a anexionar. Entonces, ese potencial que tiene Venezuela, donde tiene colombita y tantalio, donde se hace una aleación llamada coltan, que está en África, donde tiene hierro, la segunda reserva de oro, América Latina la tiene Venezuela, y el hecho del uranio y las tierras raras, ese uranio que se está enriqueciendo en ya la destartalada situación que está viviendo Irán con estos bombardeos, y viene por ahí, yo le doy entre 10 a 15 días para, ellos están esperando cómo sigue el curso con Venezuela para una escalada contra Irán. ¿Por qué no lo han hecho? Porque por primera vez en 47 años que tiene el triunfo de la revolución de los ayatolás en el 79, 40 y tantos años, por fin, por primera vez, Fuerzas Armadas y Policía de Irán no tienen control sobre una provincia específica. Y en Teherán se están dando, con mucha represión, protestas de ciudadanos porque quieren que termine la dictadura musulmana, la teocracia del Corán. Es para decírselo claro. ¿Qué quieren? Por ahí anda el hijo, el heredero del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que gobernó 35 años y que tuvo que huir con el triunfo de la revolución de los ayatolás, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Y él está haciendo un llamado, oye, ¿qué? Al restablecimiento de la democracia en Irán. Está pidiendo eso. Ese discurso, porque el Shah fue amigo de Estados Unidos 30 y tantos años, y amigo de Israel. Y no tuvieron problema y fue amigo de Israel, eran amigos. Y ahora podría ayudar, conjeturando yo, de que se restablezcan algunas relaciones, se sanen algunas heridas. Por ejemplo,
el próximo, iba a decir espectáculo, el próximo escenario bélico, si no es que hay una caída de los ayatolás, porque ahí hay presidentes, pero el jefe y la palabra que prevalece no es de los presidentes, sino que es de los ayatolás, es el poder religioso en una segunda teocracia que compite con la teocracia más vieja que es el Estado de Israel. Volviendo a Venezuela, hablemos desde el punto de vista de la contrainteligencia y de la inteligencia, de los anillos de protección de Maduro. Se vulneraron los 3 anillos. Hablemos de eso, de la infraestructura dual, civil, militar, en el medio de esa noche del 3 de enero. Mira, para mí la conversación incluyó no solo que no haya una respuesta militar, la apertura de una escalada en una guerra o un combate que sería abiertamente desigual. Porque mire, general, él sabía que tenía una amenaza de Estados Unidos. Exacto. O sea, cómo él andaba para arriba y para abajo. Y le decía, ven por mí, cobarde. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, eso se negoció, porque es prácticamente, como te decía hace unos minutos, imposible la deposición de un mandatario con todas las cosas que implica. Las cuotas de poder de los áulicos, de los seguidores, de los corifeos, y ahí surge Diosdado Cabello, ahí surgen los hermanos Rodríguez, la misma Dalcy, la vicepresidenta, por supuesto, el ministro de Justicia, el canciller apellido Saab, etcétera, y todo ese entorno, y Padrino López también. Es decir, hubo una línea bajada para que Estados Unidos quede bien ante la historia, lo bien que pueda quedar, porque si lo comparamos con el derecho internacional, se violaron los procedimientos, ok, pero Maduro los obligó a que fuese así. En un análisis dialéctico hay que decir los pros y los contras. ¿Qué quieren ellos? En un entramado, póngase 10 o 12 personas, son como 10 que tienen tanto poder junto a Maduro, a quien le juraban lealtades, incondicionalidades y hasta la muerte y hasta la victoria siempre y todo eso. Pero llegado el momento, es posible que se haya hecho un concierto con conocimiento de causa, corriendo el riesgo hasta de fusilamiento o de medidas, y quizás con el mismo Maduro, para una negociación. Sale Maduro del escenario, que es el objetivo fundamental, pero en una misión que yo reitero inconclusa, como la Sinfonía Octava de Schubert, que es la inconclusa, se deja el aparato de poder intacto. O sea, ¿usted cree que Maduro mismo sabía que se iba a entregar? Claro que sí. Ahora por bien, eso él llega haciendo chiste, Happy New Year. Happy New Year. Eso es normal de él. ¿Cómo se hace? Se sabe que él tiene problemas de retraso, y problemas cognitivos, eso es verdad. ¿Usted cree? Sí, pero él, no es que yo creo, que él mismo lo demuestra. Maduro, ¿qué se hace? Me voy a entregar, pero dentro de una operación para que Estados Unidos quede como el líder y el policía del mundo. Y así se le asegura su vida, porque imagínate que Maduro no quiera entregarse y que haya una incursión armada, como tuvo que hacerse. ¿Por qué? Por el gran despliegue que se hizo. Estados Unidos estuvo obligado a hacer algo, porque si no dicen, ¿qué hace el imperio con toda esa capacidad y no hace nada? Se retira. Y todos los días que tenía instalado ahí. General, cuando yo vi esas imágenes, esa madrugada. Y el costo de esa operación. ¿Qué usted sintió cuando vio esas ráfagas, esos bombardeos, esa madrugada del 3 de enero? Yo pensé en algún momento, wow, se va a armar la Tercera Guerra Mundial, pero no pasó nada, la comunidad internacional no ha hecho nada. No, es que no dicen nada. Yo me enteré. Qué bueno que no haya pasado nada. Temprano, inmediatamente me afeité, me puse un trajecito y subí un video que te lo envié de una vez sobre esa información tan importante. Pero me dio una sensación de satisfacción. Yo pienso que sí, sin ser anti-Maduro ni nada, pero sí era correcto sacar a Maduro de ahí. Sacar o que él saliese en una forma
negociada, que no salió tan cruenta. Y no da un mal precedente de que, por ejemplo, Crea un precedente. Si a Trump no le gusta Claro. Abinader, de que venga y lo busque, o a Leonel, o a un presidente X. Sí. Hay un precedente porque es que hay un neocolonialismo. Hay un corolario de la doctrina Monroe que es de 1823, América para los americanos. Le hizo un corolario, una interpretación, pero hace muchísimos años, cuando Estados Unidos comienza a tener una participación mundial en los tiempos de la Guerra de Liberación de Cuba, 1898, 1905, por ahí, con Theodore Roosevelt. El hombre decía, en materia diplomática, habla con suavidad, pero lleva un big stick, lleva una gran macana. Entonces Trump trae un corolario para una doctrina Monroe, que ya tiene 203 años, va a cumplir este año desde 1823, de un neocolonialismo, y lo ha dicho claro porque Trump no habla envuelto. Habló que quiere a Canadá como Estado 51, que quiere el canal de Panamá, eso fue lo que consiguió más fácil. El Golfo de México. Que quiere Groenlandia, le cambió el nombre al Golfo de México, le puso Golfo de América. América para ellos es Estados Unidos. Entonces Trump está actuando con unas respuestas geopolíticas, estratégicas, en el marco militar. Dio ejemplo ahora, no quiere guerra, estaba peleando, postulando por el Premio Nobel de la Paz, porque si ponemos a María Corina no ha hecho nada por la paz mundial. Trump, con todos sus aciertos o desaciertos, te guste o no se guste, sí ha hecho algo. Ahí está el acuerdo, los acuerdos de Abraham en Oriente Medio, Israel y el Estado Palestina, la autonomía palestina. Pero Trump quiere aplicar o está aplicando la frase de Terencio: si quieres la paz, haz la guerra. Prepara la guerra, haz la guerra. Imponer su paz con X, su paz romana, pero con los instrumentos de la guerra. Es como decía Trujillo, el orden hay que imponerlo. ¿Qué significa, general, en el aspecto de quien espera que lo vayan a buscar, no dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar? O sea, ¿cómo era en la mente de Maduro? Él tenía un búnker también. ¿Qué significaba eso a propósito de lo que él invitó? ¡Ven por mí, cobarde! Eso es un estrés. Produce una tensión, una incertidumbre, un desazón y una ansiosa expectativa del desenlace que va a ser, que él sabe. Oye, tan pronto hubo un despliegue militar que se pasó a lo militar. Hubo antes declaraciones de narcoterrorismo, los ataques, declaración de narcolanchas, los ataques y las víctimas a las narcolanchas, se violó todo el orden internacional. Una corte dice y presenta y formula cargos para cuando me lo traigan, están aquí. O sea, que era una preparación punto por lavado, terrorismo. Y faltó el elemento militar con el despliegue que se hizo a finales del mes de agosto. General, ahí, un paréntesis. ¿Usted cree que era necesario 150 aviones para hacer esa operación? ¿Fue para disuadir, para mostrar fortaleza, o hubo algún plan de que si había respuesta de Venezuela ese día, tengo 150 aviones desplegados? Vuelvo ahí. Ahí ya Maduro se convierte en un blanco militar y hasta por extensión el entorno de él. ¿Por qué me parece que el despliegue fue desproporcionado? Exacto. Porque no tiene que mandar 150 aviones. Un avión F-35, que es el cazabombardero más caro de la historia, 1 hora de vuelo cuesta cerca de $1 millón. Es el bombardero más caro de la McDonnell Douglas, me parece. Entonces el despliegue fue demasiado aplastante. No hay que poner tantas capacidades, tantos recursos, y más si se ha hablado que no va a haber respuesta del otro lado. Incluso yo creo que las muertes de los cubanos fue selectiva, fue intencional, fue enfocada para que no me manden más cubanos aquí. Y se supone que en la transición
se van a romper algunos acuerdos de cooperación con Cuba, algunos intercambios militares. ¿Qué le espera a Cuba con la caída de Maduro? Sale debilitación, se debilita, claro. ¿Por qué? Porque Cuba está uno de los primeros favorecidos por el gobierno de Chávez, por Petrocaribe. Es un petróleo donado o con pago en especie, que aquí se estaba haciendo con una bichuela negra, que se hicieron unos primeros pagos y luego se dejaron así, y Diosdado Cabello, según le agarran el segundo avión a Maduro, aquí en el este me parece, dice el presidente que comienza a pagar porque hay una deuda, está pidiendo, sacaliñando. Parece que es verdad que hay una deuda. Ahora bien, el gobierno dominicano ha sido coherente, no solo en el discurso, sino en los eventos. El presidente Abinader dijo hace poco que nosotros apoyamos la democracia o el proceso democrático en Venezuela. Es decir, estamos esperando que aunque se hayan pisoteado todos los requisitos formales, aunque te reitero que Maduro obligó a que fuese así, con todo, y que de seguro hubo una delación consentida, un apresamiento para que Estados Unidos quede bien. Cuando usted dijo que los cubanos, la muerte de los cubanos fueron selectivas, para mí fue selectiva. Quiero subrayar, usted dijo ahorita que los cubanos tenían a Maduro como un preso de confianza. ¿Qué ganaba Cuba con estar ofreciendo la seguridad presidencial para Maduro? ¿Y por qué Maduro eligió a los cubanos sobre los venezolanos? Para mí que se los enviaron como un regalo, una imposición cortés. ¿Cómo tú vas a tomar como mandatario, como modelo a seguir, con todo el respeto y la admiración que siento por el noble pueblo cubano que está pisoteado por una dictadura que comenzó el 1, no el 1 de enero del 59, ellos se hicieron soviéticos, septiembre del 59, pero que tienen ya más de 65 años en esa situación. Entonces, ¿cómo tú la vas a tomar como un ejemplo a Cuba para el país que tú quieres en Venezuela? Lo dijo Margaret Thatcher, que no es santa de mi devoción. Lo único que sabe repartir el socialismo es miseria. Eso quiso hacer el presidente en el marco de la Guerra Fría en el 73, el presidente Salvador Allende Gossens, que fue candidato 4 veces, en la 4ª vez por una coalición de partidos en el 70, logró la presidencia y se va a Cuba en el marco de la Guerra Fría, siendo Chile el principal productor mundial de cobre, que es un activo estratégico. Los proyectiles de las balas se hacen de cobre, de una aleación cobre y estaño que se llama bronce o cobre y plomo. Entonces se va 2 meses de visita oficial a Cuba y luego invita a Fidel Castro, y Fidel Castro dura 2 meses y medio mudado ahí, en un libro que no circula mucho, escrito por Augusto Pinochet Ugarte, que es el hombre que salvó a Chile con la ley del cobre precisamente, y que saneó la economía en 17 años de gobierno, que mató gente, que mataron a Víctor Jara, el autor de Te Recuerdo, Amanda, que convirtieron el Estadio Nacional de Chile en una cárcel, todo eso que usted quiera, pero salvó la estabilidad, la economía, el cobre, las instituciones de Chile. En ese libro que se llama La Hora Decisiva, ahí el mismo Allende, que había publicado en los años 40 un libro, el primer autor hispano que publica un libro sobre geopolítica es Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, el general. ¿Qué dice él en el título? Señores generales, la patria está por sobre nuestras cabezas. Él explica ahí, y no justificando a Pinochet, pero las cosas deben saberse, cómo la Iglesia Católica, el arzobispado, como el poder legislativo y cómo la mayoría de los partidos políticos se pronunciaron por el proceso forzado de cubanización, de vuelta a un socialismo que no estaba Cuba tan destruida en el 73, hace 53 años, como lo está
Ahora, lo digo con dolor, pero también con respeto. Entonces, ¿cómo tú vas a coger como modelo a Cuba? Se supone que los modelos deben ser los modelos de gestión exitosa. Claro, y de progreso. De mejor PIB. ¿Qué le espera entonces a Venezuela después de haber hecho el paralelismo con cómo terminó Muammar Gaddafi, cómo terminó Saddam Hussein, con Panamá y Noriega? ¿Qué le espera a Maduro y a Venezuela? La situación en Venezuela ahora tiene expectativa, una gran expectativa ciudadana, pero también hay una incertidumbre. ¿Quién está obligado a impulsar el proceso de estabilización de Venezuela? El mismo que se llevó su mandatario, Estados Unidos. Depende cómo armonicen. La misma Delcy Rodríguez dijo que estaba en una posición de cooperación con Estados Unidos. ¿Elecciones no va a haber? Eso es el tercer punto del plan. El primero se convirtió en el petróleo, el segundo la estabilización y el tercero es el tema de un llamado a elecciones, lo que significa que se está desconociendo los resultados de aquellas elecciones de Mundo González, Urrutia. Hagamos a Venezuela Entonces, grande otra vez, ¿usted se imagina? Make Venezuela great again. Ahora bien, se busca sacar un poco las estructuras de influencia socialista. Ahí eso es más lento. La población comenzó a tumbar estatuas de Chávez y a despegar carteles e imágenes de Maduro. Eso es lo formal. Pero Venezuela, incluso las exportaciones de crudo, están muy bajas en estos últimos 3, 4, 5 años. Trump ofreció e invitó a los grandes patrocinadores de las campañas de ambos partidos, que son siempre las grandes petroleras y el complejo militar industrial, invitan a las grandes petroleras a, según tengan un ambiente mínimo de seguridad con el proceso de estabilización de Venezuela, para que retornen a Venezuela con su infraestructura petrolífera. Algunos la tienen. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay unas 1.500 estaciones de combustible Citgo que son venezolanas, y ellos se van a entender porque es business, es negocio, es comercio. Usted vio el discurso de Leonel, la República Dominicana y la presencia de militares aquí en los aeropuertos, y el discurso de Leonel, ¿cómo usted lo ve? Bueno, es un discurso nacionalista que le está asumiendo, pero ese nacionalismo es estructurado o estructural o coyuntural. ¿Por qué? Para marcar distancia y decir, no estoy de acuerdo con lo que se hizo, entregar la base aérea de San Isidro, principal base dominicana en nuestro país, y el Aeropuerto Internacional de las Américas para ser utilizado como acopio de logística, tropa, aviones, despegue, estacionamiento, abastecimiento y todo para la eventual escalada en Venezuela, en el Mar Caribe. Ahora bien, el presidente Fernández tuvo una locución que, según los seguidores no los view, vi que no tuvo tanto view. En 24 horas tenía 7.500 y pico esta mañana. Y ahí lo que él hace, no niega su amistad histórica con Chávez, con Maduro, pero también con el socialismo del siglo XXI, el cual él no sigue en su praxis política. Porque si hay un hombre que se desmarcó de los postulados del llamado populismo, que no me gusta hablar en contra del populismo, porque populo es pueblo, y el pueblo supuestamente es quien escoge y es el soberano en el sistema democrático. Él fue no como enviado al gobierno dominicano, y creo que ni como enviado de la OEA, pero estuvo en el proceso de las elecciones. Fue coherente en el sentido que no declaró a Maduro ganador, que no es su atribución jurisdiccional, eso es verdad. Y resaltó el tema de que las actas no fueron entregadas. Si no hay acopio para el estamento elector de todas las actas de votación a nivel nacional y en la diáspora en esas elecciones venezolanas, pues no se puede ni se tiene un carácter no perfecto, pero sí acabado para declarar a un ganador. Maduro se quedó
Él no ha negado su amistad y reconoce, aunque no lo diga, de que los memes que le crearon, incluso la foto con Clinton, con los Clinton en Punta Cana, eso ahí lo que hizo fue restarle. Porque estamos muy claros en la postura de la Clinton Foundation y de los Clinton y del hermano de Hillary o primo de Hillary con respecto a Haití, con respecto a la República ¿Usted cree que él tenía que dar ese discurso? Era menester, dicen en San Juan. Hablar. Bueno, dicen Cogió la presión. Dicen que el que calla otorga. Es que tú tienes que, y él es un experto en eso, porque su tesis para graduarse de abogado en la Escuela de Derecho de la UAS, la Facultad de Derecho, fue el delito de prensa en la República Dominicana. Ese fue mi mismo tesis cuando estudié comunicación en OIM, y después que yo descubro, creo que fue Freddy que me dijo, Freddy Aguasviva, mira, ese fue el tema de Leonel Fernández. Digo, pero si yo sé, voy a la biblioteca de la UAS a documentarme. Bueno, muchas gracias, general Gracias Damián a ti. Arias. Dice el general que Leonel sí debía hablar porque el que calla otorga. Yo pienso que a veces es mejor callado que hablando. Así que vamos a despedir aquí al Tanto con Colombia en esta entrega. Usted sigue en sintonía con nosotros. Despedir no. No. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la vista, baby.